Bienvenidos a Aliento de Vida. Revive y disfruta los mensajes de cada semana. Toma nota y compártelo en tus redes sociales para que el mensaje de Jesús impacte y bendiga a más personas. Dígale a 2 o 3 que tenga a su alrededor, dígale: aquí la palabra imposible no existe, porque todo Él lo va a hacer posible. Quiero orar, quiero que cierres tus ojos un momento. Padre, tú que estás en el cielo y en todo lugar, te ruego que nos hables, Señor, esta tarde por medio de tu palabra. Pon las palabras necesarias, ninguna palabra más, ninguna palabra menos, tal cual tú me has hablado. Que la gracia que arde en mi corazón pueda ser expresada tal cual como está escrito, como lengua de discípulo. Señor, no oro simplemente por la semilla que es tu palabra, porque sé que es buena, es viva y es eficaz, sino que oro por la tierra que es nuestro corazón, que es nuestra vida, que son nuestros pensamientos, que es nuestra alma, para que podamos ver el fruto de esa semilla en cada una de nuestras áreas de nuestra vida. Señor, ábrenos el entendimiento para que venga la revelación de tu palabra. Y como siempre te ruego y te pido, hazme pequeño y que tu nombre siempre, pero siempre sea engrandecido. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Muy bien, quiero poder conversar con todos ustedes un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Y si tomas notas o apuntes, he titulado a este mensaje: Dios de fuego, no de cenizas. Dios de fuego, no de cenizas. Y quiero que me acompañes, por favor, al libro de los Hechos. No sé cuántos trajeron su Biblia o su cuaderno para anotar. Solamente un paréntesis: cerca del 86% la gente olvida lo que uno habla. Por eso es bueno, la Biblia dice escribe. Por eso habla que la escribieron en la tabla de la ley. Guárdala en tu corazón, de escribir. Y antes de leer el libro de los Hechos, que me acompañes ahí en tu Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 28. Antes de leer lo que quiero leerte, quiero que contextualizar y que puedas entender lo que vamos a leer. Y quisiera introducir este mensaje de la siguiente manera: al finalizar el libro de los Hechos, encontramos una de las historias más emocionantes de ese libro extraordinario, el libro de los Hechos. Porque este texto, este verso nos relata que el apóstol Pablo se suponía, y todos los enunciados de la Biblia decía el apóstol Pablo zarpando a Roma. Y el destino, el propósito de este hombre de Dios, el apóstol Pablo, era tener una conversación muy importante con uno de los hombres más importantes, que era el César, llamado César. Y la misión también del apóstol Pablo era seguir dando testimonio del evangelio. Lo estaban esperando. Pero resulta que la Biblia nos cuenta que en medio de esa embarcación no habían aviones, no habían trenes, no habían transporte público, no había electricidad como hoy día, sino que se movían en embarcaciones en medio del mar. Y la Biblia nos relata que en medio de ese zarpazo, que en medio de ese andar, en medio del mar, la embarcación que iba el apóstol Pablo tiene un accidente. Tiene un naufragio, naufragian en medio del mar. Y ahí la Biblia nos cuenta que el apóstol Pablo, junto a los tripulantes que eran presos, comienzan a sobrevivir, a naufragar por 2 semanas. 2 semanas sin comer, 2 semanas sin dormir, 2 semanas sin pisar tierra, 2 semanas estando con presos. Y resulta que el propósito, la visión del apóstol Pablo comienza a convertirse en una verdadera pesadilla. Y dice la Biblia que luego de naufragar, que esta embarcación se quiebra en 1000 pedazos, van nadando 2 semanas y encuentran una isla pequeña llamada Malta. Quiero que puedas poner una imagen para que puedas darte cuenta de lo que está viviendo el apóstol Pablo. Nunca me gustó la historia y nunca pensé tampoco que iba a hablar mapas de geografía. Pero el apóstol Pablo está en Cesarea, cumpliendo su misión, y tiene que zarpar a Roma. Y en medio de este destino tiene un accidente y tienen que llegar a Malta. Te lo pongo de imagen para que te quede grabado. Diga: wow, el apóstol Pablo, qué valiente. Ahora resulta que el apóstol Pablo está lejos de su casa, está lejos de su destino, está naufragando en medio del mar, está en una isla que no conoce llamada Malta. Y llego a este verso, el cual quiero leerte, ¿sí?
¿Entraste en la escena de esta película? ¿Sí? ¿Estás conmigo? ¿Tengo tu atención? Muy bien. Y llego a este verso, Hechos capítulo 28, verso del 1 al verso 3. Acompáñame aquí en la Biblia, porque este es el final de lo que te acabo de leer. Y dice así la palabra de Dios, verso 1. Una vez salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. Verso 2, la gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía. Entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirlos. Y esto yo subrayé en mi Biblia porque es lo medular de mi mensaje. Verso 3, mientras Pablo juntaba una brazada de leña, la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Y yo subrayé en mi Biblia la palabra fuego, la palabra leña, la palabra hoguera, la palabra fuego. La destaqué en mi Biblia y en estos versos porque si hay algo que yo creo en estos tiempos es que necesitamos retornar al fuego de Dios. Es tan importante el fuego de Dios en la Biblia que los hábitos lectores me darán el cheque, el visto bueno de los que le han leído tal vez de tapa a tapa, que donde está el fuego de Dios, Dios no puede faltar, que donde Dios estaba, siempre el fuego estaba. Es tan importante el fuego en la palabra de Dios que en el libro de los Hebreos capítulo 2 verso 29, solamente te lo digo como contexto, dice que nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Es tan importante el fuego para el reino de Dios, para la Biblia, que en Génesis capítulo 15 se nos muestra que Dios aceptó la ofrenda de Abraham y él se movía como una antorcha humeando. Es tan importante el fuego de Dios en la palabra de Dios que en el tabernáculo de Moisés, cuando Dios quería hablar con el sumo sacerdote, descendía una columna de fuego que llenaba todo ese lugar. Es tan importante el fuego de Dios en la Biblia para el reino de los cielos, para nosotros, que en Éxodo capítulo 13 dice que el pueblo de Israel, durante el día había una nube, pero durante la noche había una columna de fuego que los guiaba. Es tan importante el fuego de Dios que si tú lees de tapa a tapa, de Génesis hasta el Apocalipsis y viceversa, te podrás dar cuenta que donde Dios estaba, el fuego no podía faltar, que donde había fuego era porque Dios estaba. Y yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo, en esta generación, nosotros como iglesia tenemos que volver a traer el fuego de Dios a nuestras reuniones. Tenemos que volver a traer el fuego de Dios cuando ofrendamos. Tenemos que volver a traer el fuego de Dios cuando evangelizamos, cuando cantamos, cuando predicamos. Porque si Dios está, entonces el fuego no puede faltar. Felipe, ¿qué es el fuego? Yo he podido entender, yo he hecho un significado de lo que es el fuego de Dios en la Biblia y lo he traducido así. El fuego es la representación de la pasión, del poder, de la comunión y algo que no se puede reemplazar. Y muchas veces caminamos en un sistema, en una generación apática, cambiante, donde todo parece dar igual, en medio de un sistema tan relativo, tan tibio. Nosotros como iglesia del Señor tenemos que volver a traer el fuego, llamar el fuego de Dios a nuestra vida. No simplemente contar lo que pasó en 1909, que una iglesia allá en Valparaíso, la gente llamaba porque pensaba que se estaba incendiando. ¿Y por qué siempre lo contamos? ¿Por qué no cambiamos nuestra mentalidad y decimos, yo quiero vivir ese fuego de Dios? ¿Qué es lo que pasa cuando yo como creyente comienzo a perder el fuego? ¿Qué es lo que pasa cuando yo como creyente ya no tengo deseo de orar, ya no tengo deseo de buscar la Biblia, ya no tengo deseo de servir? ¿Qué necesito hacer? Volver al fuego de Dios. Vuelvo al verso que acabamos de leer y la Biblia destaca, esto es lo que me llama la atención, la actitud del apóstol Pablo, porque la Biblia destaca que todos se acercaron al fuego. Todos los presos, todos los de la isla se acercaron al fuego. Dice la Biblia, acabamos de leer, que llovía, que hacía fuego, que hacía viento, que estaba al lado, que hacía frío. Pero mire la actitud del apóstol Pablo que me encanta, porque él, en vez de acercarse al fuego como todos los demás, después de 2 semanas sin comer, después de 2 semanas estar naufragando en medio del mar, después de 2 semanas sin pisar suelo, después de 2 semanas estando con presos, después de 2 semanas sin dormir, mire la actitud del apóstol Pablo, que él va a buscar leña para que ese fuego no se apague. Leña.
Porque la actitud del apóstol Pablo que nos está enseñando aquí es que no somos llamados a vivir del fuego ajeno que otros encienden. Aunque el fuego está encendido, aunque el fuego no se había apagado, el apóstol Pablo tiene la responsabilidad de mantenerlo avivado para que no se apagara el fuego y no se convirtiera en cenizas. Lo que yo entiendo entonces es que el apóstol Pablo me está diciendo, espiritualmente hablando, que mi fuego no se debe convertir en ceniza, que debo convertir el fuego de Dios a algo personal. Porque mucha gente vive del fuego ajeno que otros prenden, del fuego de un buen predicador, del fuego de un buen comunicador, del fuego de un buen youtuber, pero somos incapaces de generar un fuego personal. Yo no puedo vivir el fuego solamente que otros se están encendiendo. No puedo toda mi vida depender de que alguien me tenga que pasar a buscar a la iglesia, de que me tengan que llamar todos los días para ver si oro, de que tengan que decirme, mi chiquitito. No. Tengo que avivar el fuego del Espíritu Santo en mi vida. Necesito ir por mi leña, necesito ir por el fuego. Viví una extraordinaria día en Creados para Crear. Wow, qué glorioso. Pero el lunes comienzo de nuevo con mi leña. El martes comienzo a traer leña para que ese fuego no se apague. Y vemos en este capítulo de las Escrituras que el apóstol Pablo está cansado. Y después de todo lo que este hombre atraviesa, que te conté en breves palabras, él va a buscar leña. Porque él entiende que no puede hacer que su fuego dependa de otros. Y esta es la actitud del apóstol Pablo que me encanta. Porque en otras palabras, esta acción me está diciendo, si el resto busca leña, qué bueno, pero si no lo hace, yo lo voy a hacer igual. Es decir, si el resto evangeliza, qué bueno, pero si no lo hace, yo voy a hacer igual. Si el resto ofrenda, qué bueno, pero si no lo hace, yo lo voy a hacer igual. Si el resto se guarda virgen para el matrimonio, qué bueno, pero si no lo hace, yo lo voy a hacer igual. Si el resto se planta y sirve la casa del Señor, qué bueno, pero si no lo hace, yo lo voy a hacer igual. Porque mi leña no depende de lo que otros están haciendo, no depende de lo que otros se encendieron. Yo soy el responsable de alimentar, de traer leña al fuego del Espíritu Santo en mi vida. Y en la vida y en la iglesia nos podemos dar cuenta de dos clases de personas. Hay gente que se arrima al fuego y hay otra clase de gente que siempre va a buscar algo para que ese fuego no se apague. Es decir, consumes el fuego de tu iglesia o todos los días, todos los domingos, en cada servicio. Digo, no, yo traigo algo para que ese fuego no se apague. Yo traigo mi pasión, yo traigo mi amor, yo traigo mi exaltación, yo traigo mi profecía, yo traigo algo para que ese fuego no se apague. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad, dejar de ver la iglesia como un lugar de consumo, sino que ver la iglesia como un lugar de productividad. La gente que no asume la responsabilidad de buscar su leña va buscando fuegos ajenos. Bueno, me voy de esta casa porque me dijeron que en ese instituto Dios se está moviendo. Pasa el tiempo, bueno, me voy de ese instituto porque me dijeron que en ese mover Dios está hablando. Bueno, me voy de ese mover porque me dijeron que en la otra cuadra Dios está hablando. La gente va de lugar en lugar, de mover en mover, porque somos incapaces de generar un movimiento, un fuego personal. Porque no se trata del lugar, no se trata de quien predica, se trata del Espíritu Santo que avive la obra en nuestra vida. Pablo le enseña a Timoteo, te estoy hablando un contexto de lo que pienso del fuego. El apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice: aviva el fuego del don de Dios que ha sido por imposición de manos. En otras palabras, le está diciendo: Timoteo, lo que recibiste es bueno, pero necesitas un avivamiento personal. No puedes vivir lo que pasó un día, no puedes vivir de lo que pasó hace 10 años atrás, cuando tuviste ese encuentro o reencuentro, como quieras llamarle, en la Rosa de Sarón o en el Ejército de Salvación. No, todos los días tú puedes tener un encuentro con Dios contigo. Mi fe y mi certeza, y estoy parado sobre esta palabra, sobre esta convicción de que vamos de gloria en gloria, de poder en poder, de que así como había un maná todos los días para el pueblo de Israel, todos los días hay un maná para los hijos de Dios, todos los días hay un encuentro para los hijos de Dios, todos los días hay un milagro, hay algo sobrenatural. Dios no se ha rendido contigo, Dios todavía está de tu lado.
Dios todavía pelea tus batallas. Donde tú vas, el ángel de Jehová acampa a tu alrededor. Donde abras tu boca, siempre la palabra de Dios va a ser respaldada. Algo poderoso Dios va a hacer a través de tu vida. Solo te pido esta mañana que le vuelvas a decir al Espíritu Santo: oh Dios, he venido a esta tarde, he venido a este encuentro, he venido a esta conferencia para traer leña y ese fuego no se apague. Dios es un Dios de fuego, no de cenizas. La Biblia nos habla que las cenizas representa algo que murió, representa algo que terminó. Y mi Dios nunca termina. Mi Dios, el arma más letal de las tinieblas, que fue la muerte, que fue la cruz, no pudo en contra de ese Jesús crucificado. Y Él venció el tercer día y resucitó en medio de los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Es decir, no conoce la muerte. No es un Dios de ceniza, sino que es un Dios de fuego. Fuego que prueba de qué material estamos hechos. Fuego que dice la Biblia que sana, que purifica, que santifica, que ilumina, que moldea. Fuego que nos hace quemar las impurezas, las ataduras, así como los jóvenes hebreos estaban en ese horno calentado. Fuego que dice la Biblia, Juan el Bautista, un hombre que no tenía un nivel intelectual elevado, que no pertenecía a la élite del Sanedrín de Israel, un hombre que predicaba en medio del desierto y su mensaje era: arrepiéntanse, generación de víboras. Y la Biblia nos cuenta que la gente vaciaba las catedrales, vaciaba los lugares que eran hermosos, vaciaban esos lugares de los religiosos para ir al desierto en medio del sol crudo, en medio del Medio Oriente, para escuchar a un hombre que parecía loco y su mensaje era tan fuerte diciendo: arrepiéntanse. ¿Por qué la gente vaciaba las catedrales? ¿Por qué la gente escuchaba a alguien que no tenía un nivel intelectual elevado? Porque dice la Biblia que Juan el Bautista era como una antorcha humeando que parecía fuego. Se tienen que levantar los Juan el Bautista de este tiempo, lleno del Espíritu Santo. Gente que marca la diferencia. Gente que dice: ok, todos bailan, yo no. Todos escuchan esa porquería, yo no. Todos consumen esa porquería, yo no. Todos van tras ese camino, yo no. Gente que tiene en su mente y en su conciencia que viven apartados para el Señor. ¿Sabes cómo yo le llamo a eso? Fluir en este mundo sin ser influenciado. Fluir en este mundo sin ser influenciados. Yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo o no. Yo creo que sí, pero este mundo ya no necesita más fornicarios. Este mundo ya no necesita más gente violenta. Este mundo ya no necesita más gente llena de pecado, llena de mentiras. Este mundo necesita a hombres, a mujeres, a jóvenes que se levanten con una voz diferente y señalen y digan: Jesús es el camino, Jesús es la esperanza, Jesús. Pero ¿cómo se puede levantar? Con una generación encendida por el fuego del Espíritu Santo. Fuego que contagia, fuego que aviva, fuego que hace entender que Dios no es un Dios de tibio, sino que no es de caliente ni de frío. O eres caliente o eres frío, pero no tibio. Entonces, cuando la fe se enfría, cuando el amor, cuando la adoración, la generosidad, la alegría se enfría, ¿qué debo hacer? Volver al fuego de Dios. Entonces me he tomado este tiempo para hablarte, para maximizar, para hablar como metralleta. Perdón si hablo muy rápido, pero para que puedas entender la importancia del fuego de Dios en nuestra vida. Te he dado algunas pinceladas de lo que la Biblia habla del fuego así súper rápido, pero para que puedas entender que necesitamos vivir una vida de pasión, una vida de devoción, algo que no se puede reemplazar, que es el fuego del Espíritu Santo. Ahora, si el fuego de Dios es tan importante, si el fuego del Espíritu Santo es tan importante cultivar, conservar en mi vida, yo me hago la siguiente pregunta. Y la pregunta es: ¿por qué se apaga el fuego? ¿Por qué se apaga el fuego? ¿Por qué llenamos las consejerías de pastores, de ancianos, de líderes, como quiera que se llame acá? ¿Por qué las llenamos diciendo: ya no siento lo mismo, ya no tengo el deseo de orar, ya no tengo el deseo de servir? Si siento que la palabra de Dios nos manda a través de este acto del apóstol Pablo de que el fuego no se debe apagar. No me levantes la mano ni me diga amén, pero ¿cuántos hemos hecho esta pregunta? ¿Por qué se me apagó el fuego? Porque yo no siento su presencia, porque ya no oigo su voz, porque ya no siento algo en mi cuerpo, una electricidad que recorre todo mi ser cuando escucho su presencia. ¿Por qué? Entonces,
me di la tarea de buscar en la Biblia a hombres y mujeres que en algún determinado momento de su vida se les apagó el fuego. Me di el trabajo, la tarea de buscar que en algunos momentos de su vida de estos hombres sentían o corrían el riesgo de que este fuego se apagara, de que esa pasión, de que esa llama, de que ese compromiso, de que esa devoción constante se volviera cenizas. Y deseo con todo mi corazón que este mensaje se convierta en uno de esos mensajes liberadores, llenos de la unción de Dios, llenos del poder de Dios, para determinarte a volver a tomar una decisión diferente y que no salgas de este lugar igual a cómo llegaste a este lugar. Entonces quiero hablarte de 5 principios que veo en la Biblia que pueden convertir nuestro fuego que Dios nos ha dado en cenizas. Y que pueda ser una enseñanza tipo espejo. ¿Vieron? Que te puedas ver reflejado en cada uno de estos personajes para decir, eso me está pasando. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? ¿Tengo tu atención? ¿Soy claro? Muy bien, número 1. Principio número 1 de mi mensaje. Vamos a responder esta pregunta. ¿Por qué se apaga el fuego? Número 1. Ahí me acompañan los chicos de medios. Número 1, ¿por qué perdemos el fuego? Y le he puesto a este primer principio, porque perdemos las prioridades. Número 1, si estás tomando notas o apuntes, perdemos las prioridades. Y quiero estudiar a un joven, a un hombre llamado Timoteo. ¿Lo has escuchado, Timoteo? Muy bien. Acompáñame por favor a la carta segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6. Acompáñame ahí en su Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6. Y aquí encuentro este principio de por qué se apaga el fuego: por perder las prioridades. Verso 6 dice: por lo cual te recuerdo, y esto yo lo subrayé en mi Biblia, que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por imposición de mis manos. Verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. No sé si conoces muy bien Timoteo, pero Timoteo, de alguna u otra forma, déjeme decirlo así, es el hijo espiritual del apóstol Pablo. Es su discípulo. Y viene el apóstol Pablo a tener una conversación sobre la mesa, a poner los puntos sobre la I, y le dice: a ver, Timo, porque se tenían confianza. A ver, Timito, Timillo, Timín, si sería chileno diríamos Timín. Porque resulta que en capítulos anteriores al cual estamos leyendo, en honor al tiempo no lo vamos a leer, ellos tienen una conversación importante, que te podrás acordar del ejercicio corporal versus el ejercicio espiritual, y da una característica como la piedad. Ahora, no es que el ejercicio corporal o los tiempos de recreación o ver una película, salir al parque sean malos. No. El problema de fondo de este problema que está viviendo Timoteo, y el apóstol Pablo se lo está demostrando, es que hay un problema de prioridades. Porque aquellas cosas como el ejercicio físico son pasajeras, pero hay otras del ejercicio espiritual que son eternas, como la piedad, como la palabra, como la oración, como la santidad, como la lectura bíblica, como el plantarte en la casa de Dios y servir. Y en ellas debemos ejercitarnos más. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, Timo, Timín, Timito, como quieras llamarle, si te ejercitas en lo físico, te recomiendo, te exhorto que te ejercites más en lo espiritual. Y ahora, el consejo que le da ante este problema de prioridades el apóstol Pablo es: aviva el fuego. Aviva el fuego. Ahora quiero llevar este contexto a una mirada 2025. Porque el apóstol Pablo se dio cuenta que Timoteo ya no estaba llegando a las reuniones, ya no estaba llegando temprano a su servicio, ya no estaba llegando a orar, ya no se estaba levantando de madrugada tal vez a hacer ayuno, ya no estaba llegando a hacer evangelismo, porque estaba más dedicado a las cosas pasajeras de este mundo. Entonces se tiene que levantar la voz de un hombre a decirle: aviva el fuego. ¿Qué pasó con el fuego que te fue puesto por imposición de manos?
Entonces, ¿por qué se apaga el fuego? De acuerdo a este ejemplo, a este principio, se apaga el fuego en nuestra vida. ¿Por qué corremos el riesgo de que el fuego se apague? Porque perdemos las prioridades. No ponemos prioridades en nuestra vida. No hay prioridades. Yo he podido ver que la Biblia nos enseña que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, su reino, su justicia, todo lo que tenga que ver Él es primero. Luego dice la Biblia que es un amor para la familia, tu familia, y bueno, todo lo vendrá lo demás, pero a veces lo primero no es Jesús. ¿Qué es lo primero que haces cuando abres tus ojos en la mañana? No, yo reviso mi agenda, veo los WhatsApp pendientes, que me habló en la noche, hay alguien que estoy conquistando, a ver si me dejó un mensajito. ¿No sería bueno replantearnos y decir: Dios, lo primero que voy a hacer es levantar mis manos en medio del sueño, con todas las lagañas, en medio del sueño, de todo eso, decir: gracias, Dios, porque tu misericordia me ha sostenido. Gracias, Espíritu Santo, porque tengo la vida para adorarte. Prioridades. No, este fin de semana no puedo asistir, pastor, a la iglesia porque tengo algo muy importante. Y lo importante es salir con el grupo de cuarto medio hace 10 años. Y ese grupo de cuarto medio lo menos que hace es buscar a Jesús. El peligro es que te estás convirtiendo a ellos y no tú a ellos, y no ellos a ti. Entonces, ¿cuál es el problema de Timoteo que está perdiendo el fuego? Prioridades. Mira, Timoteo, el ejercicio corporal, salir de vacaciones, ir al cine, ver una serie, salir con amigos, no es malo, si hay tiempo para todo. Pero cuidado, pon prioridades en tu vida. Aviva el fuego nuevamente. Que primero sea el Señor, luego tu familia, y bueno, todo vendrá después. Pablo le está diciendo: no apagues el fuego que fue impuesto por imposición de manos. No lo estás desarrollando, Timoteo. Antes cantabas, antes profetizabas, antes salías a predicar, hubieran 10, hubieran 1000, hubiera uno. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que nos pasó que dejamos de entender el evangelio de Dios? Si el evangelio de Dios es poder, no es una religión, no es que vengo a una iglesia, no es que vengo a sentarme en una iglesia, a hacer vida social. El evangelio de Dios es poder, el evangelio de Dios es sobrenatural, el evangelio de Dios es gloria, es unción, es algo fuera de serie. Qué orgullo es ser parte de su reino. Pero a veces perdemos las prioridades y se apaga el fuego. Mire, principio número 2 que veo en la Biblia. Recuerde que estamos respondiendo por qué se apaga el fuego. Número 1, ¿por qué se apaga? Perdemos las prioridades. Establece prioridades en tu vida. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es segundo? ¿Y qué viene después? ¿Qué no debe estar en mi vida? Prioridades. ¿A qué cosas le debo decir que no? ¿A qué cosas debo cerrar puertas? Prioridades. Número 2, principio número 2 de mi mensaje: ¿por qué se apaga el fuego? Le he puesto: no ponemos límites. No ponemos límites. Y quiero estudiar este segundo principio en la vida de otro joven llamado Sansón. Acompáñenme, por favor. Encuentro mi segundo principio en el libro de los Jueces, capítulo 16, verso 20 al 21. Y dice así la palabra de Dios: ella entonces dijo. ¿Quién era ella? Dalila. Dalila entonces dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo, y esto yo lo subrayé: saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Verso 21 y final: los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos, y llevándolo a Gaza lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino en la prisión. Mire, este pasaje que acabamos de leer, para mí y otros tantos en la Biblia, es uno de los más tristes por cómo es el desenlace de este hombre que tenía tanto.
Usted sabe que el hombre que estamos hablando, llamado Sansón, desde el vientre de su mamita, venía con una comisión extraordinaria, venía con una unción diferente. Es más, le tienen que decir a la mamá de Sansón, su hijo estando en el vientre: ¿sabe que usted, señora, no puede tener hijos por un buen tiempo más? Porque el hombre que está en su vientre, el niño que viene en su vientre, trae una comisión extraordinaria. Va a derrotar a los enemigos, viene con una fuerza extraordinaria, va a vencer a los filisteos. Ahora, Dios lo había puesto para esa comisión. Sin embargo, mientras estudiamos la vida de Sansón, podemos darnos cuenta cómo Sansón constantemente estiraba los límites. Salía de una para entrar a otra. Decía que no cuando debía decir que sí. Decía que sí cuando debía decir que no. Tal cual como él lo dice: y escaparé como las otras veces. Es decir, lo he hecho tantas veces, he jugado con el pecado tantas veces, he estirado el límite tantas veces, que ¿por qué no lo puedo volver a hacer de nuevo? Sansón se acostumbró a jugar con el pecado. Mire la mentalidad de este ungido. Dice: saldré como las otras veces y escaparé. Lo había hecho tantas veces, de irse por la vida sin límite, que el fuego en su lámpara comenzaba a escasearse. Felipe, ok, entiendo, pero ¿cómo relacionas eso con el fuego? En el verso pasado salía fuego, en el contexto salía fuego, ok. El problema es aquí que Sansón traspasó los límites. Y vemos que como una conversación peligrosa con una mujer equivocada comienza un desastre y a convertir la vida, el destino de Sansón, en una verdadera pesadilla. Porque tiene una conversación peligrosa con una mujer llamada Dalila, que era casada y llena de sensualidad, al punto de quitar la consagración de un hombre llamado Sansón, al punto de quitar su pacto, su consagración. Y esto es lo interesante, porque cada nombre en la Biblia, o tu mismo nombre, tiene un significado, sea bonito, sea o no. Por ejemplo, Felipe significa amador de caballo. Digo, uy, Dios, ¿qué hubiese dicho? Dios guerrero, Dios poderoso, qué sé yo, Dios sanador, amador de caballo. Bueno, cada nombre tiene un significado. Y Sansón, ¿sabe lo que significa? Haz de fuego, o el que ilumina, o rayo de fuego. Lo puede buscar en cualquier diccionario de los nombres, en el estudio bíblico. Significa fuego. En otras palabras, Sansón nació con fuego. Pero ¿sabe lo que significa Dalila? Lo puede buscar. Significa la que apaga. En otras palabras, a Sansón le apagaron el fuego. ¿Quién te está apagando el fuego? ¿Qué aplicación te está apagando el fuego? ¿Qué relación te está apagando el fuego? ¿Qué conversación te está apagando el fuego? ¿Qué motivo, qué pensamiento te está apagando el fuego? En Sansón fue una conversación peligrosa con una mujer que era casada, con una mujer llena de sensualidad, que dijo: traigan a los barberos, y le cortó toda su trenza, toda su cabellera, que representaba el pacto con Dios, que representaba que él decía: yo estoy unido a Dios. Esto es lo que me hace diferente, esto es lo que me hace diferente al resto de los que están afuera. Pero como una conversación peligrosa fue capaz de apagar a un hombre que había venido como un rayo de fuego. Este mundo no es bueno. Este mundo no quiere sociabilizar contigo. Este mundo allá afuera no quieren decirte: uy, pobrecito, te quiero traer algo diferente, algo bonito para que lo disfrutes. Este mundo te quiere matar. Este mundo te quiere destruir. Este mundo quiere verte en el piso destruido como Sansón. Y esto último que te cuento es precisamente el síntoma espiritual que muchos a veces batallamos. Que de qué manera estaba viviendo Sansón para no diferenciar entre tener el fuego de Dios y no tenerlo. No sabía diferenciar qué era bueno y qué era malo. ¿Cómo se volvió tan insensible? ¿Cómo descuidó su fuego? ¿Cómo descuidó su lámpara? ¿Por qué? Porque no puso límites. Mire, algo interesante de este hombre Sansón, este ungido. En la Biblia vemos que habían una cultura diferente en los hebreos, que eran los nazareos,
no nazareno, son cosas diferentes. Nazareno tiene que ver con un contexto de lugar y nazareo tiene que ver con una cultura. Y en la Biblia se nos muestra y se nos describe 3 nazareos, que era gente, se lo voy a decir, que Juan el Bautista, Sansón y el profeta Samuel. Ahora, esta gente, si bien era judía, era hebrea, tenía cualidades diferentes al resto de las personas. Por ejemplo, tenían límites. No podían darse a mujeres, número 1. Número 2, todos tenían la cabellera larga y no se la podían cortar. ¿Por qué? Porque representaba un compromiso, un pacto, una señal delante de Dios para decir: Señor, yo me he apartado para ti. Es más, cuando el pueblo de Israel salía a las guerras que duraban un montón de tiempo, no creía que duraba un día o un fin de semana, eran de meses caminando hasta llegar al lugar. Cuando salían, los primeros que estaban adelante eran estos jóvenes llamados los nazareos, porque ellos soltaban su cabellera y el fervor de la gente se encendía diciendo: si hay un nazareo, quiere decir que Dios está con nosotros y vamos a ganar. Límite número 2, límite número 3 de los nazareos: no podían tocar nada muerto. Nada que estuviera muerto podía tocar. Número 4, no podían darse a vicios, adicciones, por ejemplo el alcohol. Te he dicho 4 límites que Sansón se encargó de transgredir. Se metió con una mujer, no solamente que por último soltera, era casada y tenía problemas de sensualidad, transgredió. Número 2, tocó un animal muerto cuando va a las viñas de Nabot y toca ese animal muerto, transgredió el límite. Número 3, cortaron su cabellera, su consagración. Dalila manda a llamar a un barbero y le corta las trenzas de su cabellera. Número 4, fue a estas viñas. Todos los límites Sansón se encargó de romperlos. ¿Por qué? Porque alguien le apagó el fuego. Alguien le apagó el fuego. ¿Quién te está haciendo apagar el fuego? ¿Quién te está apagando el fuego? Cuando se apaga el fuego, cuando salimos de los límites. Dalila apaga límites. Dalila apaga fuegos, apaga lámparas. Sansón tenía fuego, era luz, pero lo querían apagar. Dalila es ese sistema depravado, inmoral, sexual que quiere apagar tu fuego. Dalila es esa relación que quiere apagar tu fuego. Dalila es ese pensamiento en tu alma, en tu salud mental que quiere apagar tu fuego. Dalila es esa música. Dalila es esa aplicación. Dalila es ese celular. Dalila es ese movimiento. Dalila es esas palabras que quieren apagar el fuego de Dios en tu vida. Número 3, ¿por qué se apaga el fuego? Eso es lo que estamos respondiendo. Número 1 era ¿por qué? Se olvidaron. Ven qué bueno escribir. Por prioridades. Número 2, no ponemos límites. Número 3, ¿por qué se apaga el fuego? Descuidamos la palabra. Descuidamos la palabra. Número 3, y encuentro este principio en un hombre, un sumo sacerdote llamado Elí. Acompáñame y lo encuentro aquí en 1 Samuel, capítulo 3, verso 1 al verso 3. Acompáñame en la palabra de Dios. Dice: el joven Samuel servía al Señor en presencia ¿de quién? De Elí. La palabra del Señor escaseaba. Mire lo que pasaba. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes. Verso 2: y aconteció un día, estando Elí acostado en el aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Y esto yo lo subrayé en mi Biblia. Verso 3: cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado. Que había en la lámpara, era como esa estufita que hay ahí, había fuego, porque lo usaban para iluminar. Cuando el fuego aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. ¿Quién era Elí? Él era un padre, pero tenía una asignación muy importante en aquel tiempo, que era ser sumo sacerdote. Es decir,
Era el hombre de la palabra, era el hombre del fuego, era el hombre más cercano a Dios y lo podíamos ser porque tenía acceso a la presencia de Dios. Era el hombre de la palabra, era el hombre más cercano a Dios, era el hombre que tenía que tener la visión, era el hombre que atendía a la gente para recibir a los pecadores, era el hombre de Dios. Pero mire cómo estaba viviendo Elí, que había descuidado la palabra. ¿Cómo puede ser que el hombre de la palabra, que el hombre de la visión, que el hombre que estaba ahí donde las papas quemaban, ya no estaba en la presencia? Porque dice que estaba a las puertas, estaba en la cafetería, estaba hablando afuera, cuando aquí la gloria estaba siendo derramada, cuando el pastor se estaba quebrantando la garganta, echándose a pedazos, afuera estaba en cafetería, afuera estaba viendo qué pasaba, qué íbamos a hacer el fin de semana, afuera en el baño, llegó tarde. No estaba en el lugar de su asignación. Y por no estar en el lugar, dice que escaseaba la palabra. No tenía revelación, no buscaba la palabra de Dios. Y eso trajo como consecuencia, es decir, 2 puntitos, 3 doritos después, que el fuego en la lámpara se apagara. Entonces, ¿por qué se apaga el fuego en la lámpara? Porque descuidamos la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que te encerraste en tu habitación y dijiste, no voy a salir de mi habitación hasta recibir una palabra de Dios en mi vida? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, wow, voy a leer este verso? ¿Cómo lo voy a meditar? ¿A quién se lo tengo que entregar? Es que muchas veces nos acostumbramos a decir, lo que el pastor Franco predique, lo que la pastora Fabiola predique, lo que el pastor Christopher predique, o tal vez si hay congregaciones representadas, lo que mi pastor predique, y eso voy a recibir. Está bueno porque te estás escuchando, te estás nutriendo, te estás alimentando. Pero no se trata solamente de lo que sale de la boca de otro. Dios también te puede hablar a ti. Palabra, llevar una vida, una cultura de la palabra de Dios. Perdón que te cuente este ejemplo que hablo de mí. A veces a la gente no le gusta que uno hable de uno, pero es lo mejor que conozco. El fin de semana anterior fue a España y al lado mío venía alguien que tenía sus trenzas largas. Yo dije, es judío. Y estaba al lado mío. Yo dije, bueno, quizás tengamos una conversación, no sé, sería interesante. Él tiene su costumbre, obviamente, tal vez no cree en Jesús, no sé, no lo conozco. Tal vez me pueda enseñar a mí, o yo enseñarle a él que amamos a Jesús, que Él resucitó, que Él va a venir. Pero hablaba judío, nunca hablamos. Triste historia. Pero mire lo que me llamó la atención. Yo siendo pastor, para vergüenza de mi carne digo, como dicen los hermanos pentecostales, yo siendo pastor, voy a predicar a una conferencia a España. Me siento en mi pantallita y veo una película. ¿Sabe cuál vi? Cómo entrenar a mi dragón 3. Al lado, un hombre judío. Son 12 horas de vuelo. Como las 5 horas. Este hombre se levanta, abre la maletita de arriba, saca una mochila que era de cuero y comienza a sacar implementos. Una correa de cuero, un libro pequeño, una kipá. Obviamente ellos tienen su onda, no quiero decir, no tienen su onda. Una kipá. Y el tipo se arrodilla en su silla. Y no crea que uno viaja en primera clase, en la chicken class, como le decimos, atrás, cerca del baño, ahí pasando el papel del baño. El tipo se agacha y comienza a hablar judío, hebreo. Y yo lo quedo mirando. Y yo viendo una película. A ver. Yo conociendo al Dios verdadero, al que me rescató, al que me libró, al que pagó un alto precio por mí en la cruz del Calvario. Y este hombre que tal vez a los suyos vino y los suyos no le recibieron, que tiene una cultura, que se ha equivocado, bueno, ahí sabrán ellos. Pero tiene la devoción de decir, donde quiera que esté, sea en el cielo, sea en la tierra, sea en el baño, donde me pille la hora para tener un encuentro con lo que él cree, lo voy a hacer. Eso me dio 1000 patadas. 3 doritos después, apagué la pantalla. Nunca supe si el dragón murió o no.
dije: Jesús, perdóname. Perdóname, Jesús. Perdóname, porque podría haber aprovechado mi tiempo. Ay, qué fanático, qué religioso. Llámeme como quiera. Pero ese hombre me enseñó que no existe un lugar, que no existe, no se trata de 4 paredes, se trata de una convicción. Tomé mi Biblia, esta misma, y comencé a estudiar. No crea que nunca estudio en los aviones, lo hago, pero me enseñó esa circunstancia. Él me vio que estaba estudiando la Biblia y me dijo, yo le dije: bueno. ¿Sabe cómo le hice yo? Jesús. Oh, Jesús, profeta, dijo. Salvador, le dije yo. Redentor. ¿Por qué se apaga el fuego? Porque descuidamos la palabra de Dios. Número 3. Número 4. ¿Se recuerda el primer principio? ¿Cuál era? ¿Por qué se apaga el fuego? Perdemos las. Número 2, ¿por qué se apaga el fuego? No ponemos. Número 3, ¿por qué se apaga el fuego? La palabra. Número 4, ¿por qué se apaga el fuego? Abandonamos la fe. Y encuentro este principio en los Levitas, segunda de Crónicas, capítulo 29, versos 5 al 7. Dice: entonces le dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa del Señor, de Dios vuestros padres, y sacad lo inmundo del lugar santo, porque nuestros padres han sido infieles y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios. Le han abandonado, han apartado su rostro de la morada del Señor y le han vuelto las espaldas. Verso 7 y final: también han cerrado las puertas del pórtico y han apagado las que habían las lámparas, fuego. Han apagado el fuego y no han quemado incienso ni ofrecido holocausto en el lugar santo al Dios de Israel. Mire, acá vemos a un personaje, a personajes llamados los levitas. Los levitas son los sacerdotes. Y le está hablando a Ezequías, un reformador de la iglesia. Le está hablando a los sacerdotes. ¿Quién eran los sacerdotes? Todo aquel que movía lo espiritual. Todos aquellos quienes movía algo espiritual. Y aquí estaban los levitas. Entonces dicen los levitas, le están hablando a este profeta, a Ezequías, y le están dando una respuesta. Mira, las lámparas están apagadas debido a que nuestros padres han apostatado. ¿Qué es apostatar? Abandonar, desistir, dejar. Han apostatado, han dejado la fe, se ha apagado el fuego. En nuestros padres ha habido apostasía, abandonaron. Para mí eso me habla que el fuego es generacional. Yo sé que aquí hay padres o que van a ser padres que el Señor no ha venido antes, pero el fuego se traspasa. Porque aquí lo que yo veo, que el fuego de los padres de estos levitas se encargaron de no traspasar a la siguiente generación, y eso hizo que el fuego en la lámpara, que era tan importante en el templo, se apagara. Y tiene que venir un hombre de Dios a decirle: bueno, ¿qué está pasando acá, señores? ¿Qué está pasando acá que ya no hay presencia de Dios? ¿Qué está pasando acá que ya no hay celo? ¿Qué está pasando acá que ya no se mueve su gloria? Solamente hay diversión, solamente hay entretenimiento, pero no está la gloria de Dios. ¿Qué está pasando? Es que lo que pasa, profeta, es que nuestros padres se encargaron de llevarnos por el camino correcto. Padres, inculca a tus hijos a la oración. ¿Has escuchado a tus hijos orar? ¿Has escuchado leer a tus hijos leer la palabra de Dios? ¿Tienen tiempos de comunión? No solamente para ver una película, sino que tiempo de comunión para tener una reunión en su hogar, un culto a Dios en su hogar. Perdón que te hable de mí, vuelvo a decir, pero es lo mejor que conozco. Pero yo tengo en mi mente, yo tengo 4 años de casado, tengo una hijita de 2 años y un bebé que está por nacer en noviembre, nace. 4 años que salí desde mi casa, pero yo tengo en mi conciencia que mi padre, que mi viejo, a la hora que fuera, yo estudiando en la universidad, mis hermanos igual, o en el colegio, nos hacía un silbido que conocemos como familia, y sabíamos que ese silbido era para acercarnos a Él, y nos decía: ora.
Él podía estar en su cama, él podía estar en la mesa, él podía estar en el living, él podía estar afuera. Ora. Papá, es que estoy tan ocupado en la universidad. Ora. Al otro nos decía, ¿qué fue lo que Dios te habló esta semana en la Biblia? No sé. ¿Por qué? Con amor, ¿verdad? ¿Por qué? Si la palabra de Dios es nuestro sustento. Próxima semana quiero que me traigas un verso. Y no se lo olvidaba a mi viejo. Nos pasó varias veces que se le va a olvidar. Silbido, ¿cuál fue el verso que Dios te habló? Me recuerdo las noches, mis papás, yo orando, ya grande. No tenía 6 años, 24, 26 años, 27 años que me fui de mi hogar. 27 años orando mi papá en las noches. Ponía sus manos sobre nuestra cabeza. Él creía que nosotros dormíamos, ¿verdad? Pero estábamos ahí con el ojo abierto, orando. Dios guarda sus sueños, guarda su vida. ¿Por qué? Perdón que te hable de algo mío, pero es lo mejor que conozco. Porque mi viejo, y así tal vez tus viejos, qué bueno, lograron traspasar el fuego. Y si puedo estar predicando el día de hoy, es porque hubieron hombres que se encargaron de formarme y que ese fuego no se apagara. ¿Por qué se apaga el fuego? Porque abandonamos la fe. No abandones, no tires la toalla. Es que Felipe, mira lo que me ha pasado, mira todo esto. No abandones, no abandones. No abandones los principios de Dios. No abandones las ordenanzas de Dios. No apostates de la fe, de los principios. Número 5. Final para responder esta pregunta. ¿Por qué se apaga el fuego? Por las obras de la carne. Y veo David, Salmo capítulo 42, verso 4. Y dice: se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Mire lo que dice David. Yo caminaba entre la multitud de adoradores. Yo antes encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios. Cantaba de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. Pero mire lo que está diciendo David. Yo antes. ¿Se ha dado cuenta que a veces nuestra iglesia pentecostales, el yo antes? Yo antes predicaba. Yo antes madrugaba las noches. Yo antes profetizaba. Yo antes cantaba. Yo antes lideraba la alabanza. Yo antes. Aquí vemos a un David caído. Todos conocemos la historia. Conoce una mujer equivocada llamada Betsabé, que era casada, que era una de las esposas de sus valientes. Se enamora de ella, la manda a llamar. Tiene un coqueteo. Ese coqueteo pasa a una relación, y esa relación se convierte en un pecado, obra de la carne llamada adulterio. Tiene un adulterio, manda a llamar porque lo pone en la primera batalla a uno del esposo de esta mujer llamada Betsabé, y muere. Tiene un primer hijo que no nace, el segundo hijo llamado Salomón. Y aquí vemos a un David caído. 1 año estuvo en silencio con su pecado. ¿Dónde debía estar David? Ahí en la guerra, ahí con sus valientes, ahí combatiendo. Pero ¿dónde estaba? En la ociosidad. ¿Dónde debía estar? Ahí en Creados para Crear, ahí en la conferencia. Pero mejor me quedo en la casa, estoy muy cansado. Está bueno, es bueno reposar. Pero a veces nos llevamos en la ociosidad. ¿Por qué David se quedó en la casa? En la ociosidad, en la comodidad. Y esa comodidad lo hizo pecar. Porque vio el terrado, el muro del otro lado, que una mujer se bañaba. ¿Qué es lo que estás viendo en el muro de tu celular? ¿Cuál es el muro que estás viendo? ¿Por qué ventana? Porque David la miraba sobre un terrado, por una ventana. ¿Qué ventana estás viendo que te están llevando una vida con obras de la carne? ¿Qué fue lo que le pasó a David? Una obra de la carne le apagó su fuego. Ahora, número 1, ¿por qué se apaga el fuego? Las prioridades, perdemos las prioridades. Número 2, no ponemos. Número 3, descuidamos la. Número 4, abandonamos la. Número 5, obras de la carne. Ok, respondimos 5, hay muchas más en la Biblia. Pero ahora quiero cerrar mi mensaje
dándole continuidad a cómo comenzamos leyendo la Biblia. ¿Se recuerda la historia que comenzamos leyendo de Pablo en Malta? ¿Dónde debía llegar el apóstol Pablo? A Roma. Y tiene un accidente, ¿verdad? Y se queda en Malta, ok. Y me hago la siguiente pregunta. Ya sabemos que está en Malta, que va a buscar fuego, etcétera, ¿verdad? Que está ahí con los presos. Y me hago la siguiente pregunta, ok. Apóstol Pablo, te doy el cheque, necesito traer leña. Me doy cuenta que he perdido el fuego, que no he puesto prioridades, o que tengo una obra de la carne, de acuerdo a Gálatas capítulo 5, mentiras, adulterio, fornicación, hechicería, todo eso. Ok, apóstol Pablo, Señor, te doy, sí, estoy perdiendo las prioridades, sí. No leo la Biblia. Ahora quiero hablarte, ¿qué hizo el fuego en la vida del apóstol Pablo al él decir, quiero mantenerlo avivado? ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? ¿Tengo tu atención? Es la historia que continúa después de que él le pone leña al fuego para que no se apague. 2 semanas sin dormir, 2 semanas sin dormir, pero él trae la responsabilidad del fuego. ¿Qué hace el fuego de Dios en nosotros? Número 1, la serpiente te puede atacar, pero no te mata. El fuego va a traer serpientes. ¿Por qué? Hechos 28:5 dice: Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. Y ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto. Pero después de esperar por largo rato y de no observar nada normal en él, cambiaron de parecer y decía que era un dios. Cuando hay fuego, siempre la serpiente va a intentar atacar. Cuando hay fuego en la vida de un hombre, cuando hay fuego en la vida de una mujer, cuando hay avivamiento en un lugar, cuando hay fuego en una casa, siempre la serpiente, que el Señor lo reprenda, siempre va a intentar atacar, siempre va a intentar morder, siempre va a intentar hacer algo, siempre va a intentar traer mentiras, siempre va a intentar traer oposición, siempre va a intentar robar, siempre va a intentar matar. Pero ¿qué hizo el apóstol Pablo? Tomó a la serpiente y la volvió a echar al fuego. Y la gente se decía: uy, no lo mató, se acercó la serpiente, es un animal venenoso, es un animal que mata, parece un dios. ¿Por qué? Porque un hombre de fuego, una mujer de fuego, puede que venga la serpiente, puede que venga las tinieblas, pero no te van a matar, no te van a destruir, no van a terminar contigo, no te vas a quedar en el proceso, no vas a terminar en el desierto, no vas a terminar en la angustia, no vas a terminar en el pecado. ¿Por qué? Porque eres un joven, una mujer, un hombre de fuego. Los hombres y las mujeres de fuego, puede que se le acerque la serpiente a morderlos, a atacarlos, a tentarlos, pero no muere. No te vas a morir, estoy hablando espiritualmente. No te vas a morir en medio de ese desierto, no te vas a morir en medio de esa aflicción. ¿Qué es lo que hace el fuego de Dios? La serpiente te puede atacar, pero no te mata. Número 2, ¿qué hace el fuego de Dios ya en nosotros? Cuando traigo leña, cuando oro a Dios, como cuando me planto en la iglesia, cuando vivo una vida en santidad, es traer leña. Milagros y señales. ¿Dónde encuentro esto? Hechos 28, del 7 al 9. ¿Viste que la historia que continúa? Dice: y cerca de allí habían unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla, que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Verso 8: y sucedió que el padre de Publio yacía en cama, enfermo con fiebre y disentería. Y esto yo lo subrayé. Y Pablo entró a verlo y después de orar puso las manos sobre él y lo sanó. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. ¿Qué hace el fuego de Dios? Trae milagros y señales. ¿Qué hace el fuego de Dios? Pablo puso las manos sobre este enfermo Publio, que era un oficial de la isla, y fue sanado. Y toda la gente se llegaba a traer sanidad porque había un hombre que estaba sanando. No conocían al Dios de Pablo, no conocían qué había detrás de Pablo, todo lo que él hacía, pero sí estaban viendo los milagros y los señales. ¿Quieres que Dios te use? ¿Quieres que tus manos sanen enfermos? ¿Quieres que tu voz resucite en gente? ¿Quieres que tu voz haga aceptar a miles de personas? Jesús vive como un hombre, vive como una mujer de fuego. A ver si la banda me acompaña. Número 3, ya termino con este tercero. ¿Qué hace el fuego de Dios en nosotros? Ya recuerda que ya tiene el apóstol Pablo fuego, ya tiene fuego en tu vida. ¿Qué va a hacer el fuego de Dios? Nos hace llegar al lugar de nuestro propósito.
El pastor Christopher hablaba acerca de identidad y propósito. El fuego de Dios te hace llegar al propósito. ¿Por qué lo digo esto? Hechos 28, 13 al 14. La historia que leímos al principio. Y dice, zarpando de allí. Porque dice que construyó su barca para llegar a Roma. Ese era su destino, Roma. Y dice que el apóstol Pablo, zarpando de allí, de Malta, dice, seguimos a la costa hasta llegar a Regio, que era un lugar. Y al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Puteoli, verso 14 y final. Y allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días. Y así llegamos a Roma. ¿Cuál era el destino del apóstol Pablo saliendo de Cesarea? ¿Cuál era? Roma. Mire todo lo que tuvo que vivir para llegar a Roma. ¿Sabe lo que me habla esto? Que como el apóstol Pablo actuara en Malta, iba a determinar si iba a llegar a Roma o no. Como actúas en tu proceso, como actúas en ese valle de sombra y de muerte, como actúas en ese valle complicado, como actúas en medio de ese proceso de angustia, va a determinar si vas a llegar al lugar de tu destino, si vas a llegar al lugar de tu propósito, si vas a llegar al lugar de tu victoria. Porque Malta representa el lugar, la temporada donde somos procesados. Malta representa el lugar de paso. Malta representa el lugar de formación. Malta representa el lugar de transformación. Malta representa el lugar o la temporada que nunca experimentaste vivir. El despido que nunca tal vez viniste a venir. Las relaciones que se rompieron y nunca experimentaste vivir. ¿Qué fue lo que hizo Pablo para llegar al lugar de su destino? Se encargó de que el fuego de Dios no se apagara y no se convirtiera en ceniza. No te vas a morir en Malta, no te vas a morir en tu proceso, no te vas a morir en la espera, no te vas a morir en el lugar difícil. No, porque cuando decides traer leña al fuego, vas a llegar al destino. No vas a morir en la mitad del camino. ¿Qué voy a hacer mientras estoy en Malta? ¿Qué voy a hacer mientras estoy en la espera? ¿Qué voy a hacer mientras estamos en los procesos que nunca experimentamos vivir? Vuelve al fuego. Vuelve al fuego de Dios. Vuelve al ayuno. Vuelve a la santidad. Vuelve a poner límites. Vuelve a poner en orden tu vida. Vuelve a cerrar puertas. Vuelve a decir que no. Vuelve a amar. Vuelve a perdonar. Vuelve a la palabra de Dios. Porque la vida del apóstol Pablo me enseña que mientras estoy en Malta, yo necesito hacer algo que Dios me está pidiendo. Mientras estás en tu proceso, mientras estás en tu angustia, yo necesito hacer algo. Tengo que cumplir mi asignación. Aún no he llegado a mi destino. Malta es una parada tal vez obligatoria para el apóstol Pablo, porque Roma representaba estar con el hombre más importante, pero Malta representa estar con preso. Roma representaba tal vez multitudes, pero Malta representaban un par de gente. No vas a llegar al lugar de tu destino sin antes avivar el fuego en el lugar de tu proceso. Como Pablo actuaba en Malta, iba a determinar si iba a llegar al lugar de su propósito. Póngase en pie. Mientras creamos una atmósfera de adoración, las hermanas que cantan también, o hermanos que cantan, suban, lo hacen también. Quiero orar. Me quedan 10 minutos, pero quiero orar por 2 cosas. La primera, una de las formas de la evidencia del fuego de Dios es hablar en nuevas lenguas. Muchos se van a levantar en contra y decir: las lenguas ya no existen, los dones ya no existen. No, señores, este evangelio es de poder. Y quiero orar por todos aquellos que no han recibido sus lenguas. Porque para mí es importante esto. Óyeme bien. Porque yo veo que la iglesia del principio, del aposento alto, dice la Biblia que descendieron lenguas como llamas de fuego. La iglesia del final se tiene que parecer a la iglesia del principio. Una iglesia llena del poder y mover del Espíritu Santo en fuego. Número 1, voy a hacer un llamado para eso. Y número 2, voy a hacer un llamado porque quiero orar por todos aquellos que dicen: Felipe, ok, te creo, brother,
El fuego se me está apagando. El fuego se me está apagando. Necesito urgentemente que el Espíritu Santo avive su obra en mí, porque no he puesto prioridades. Me he dejado llevar por este mundo. He descuidado la palabra de Dios. Hace mucho tiempo dejé de oír la voz del Espíritu Santo. Y quiero que yo, al contar 3, todos aquellos de aquí a mi mano derecha o en tu mano derecha, que es el lado de allá, todos aquellos que no hablan lenguas del Espíritu y que desean ser bautizados por ese regalo maravilloso, vengan y llenen esta nave de acá. Todos aquellos que quieran el fuego de Dios en su vida, que vuelva el Señor a traer leña, quiero que llenen esta nave derecha suya, izquierda mía, ¿sí? Al contar 3, 1, 2, 3. Llenura, fuego del Espíritu Santo en lenguas, llenos del Espíritu Santo para volver a vivir una vida con palabra, con prioridades, con límites, avivados por el fuego de Dios. Mientras adoramos a Jesús, vamos a adorar. Yo voy a ministrar, no sé si hay pastores o los pastores Franco, Christopher o hermanos para habilitados, la pastora. Vamos a orar. Y antes de pasar por tu lugar, quiero que abras tus ojitos. Voy a hablar a ustedes. Miren, tiene que ser un anhelo en su corazón. Es un idioma del cielo. Tal vez no entiendas lo que vas a hablar, pero papá lo entiende. Yo me recuerdo, tengo un hermanito que tiene hoy día 18 años, pero cuando tenía 1 año, él le encantaba chupar chupete. Y no decía saber chupete, obviamente, si era un bebé. Y él tenía un código con mi mamá que le decía, para querer su chupete, le decía, mamá, verdad. Él lo entendía, mi mamá lo entendía. ¿Vieron las mamás que le entienden el idioma a sus bebés? Y un día mi mamá tenía que ir a predicar y se quedó solamente mi papá con mi hermano. Y mi papá, mi hermanito chiquito de 1 año le decía, papá, verdad. Y mi papá decía, tal vez está, uy, qué lindo, mira cómo habla mi chiquitito. Papá, verdad. Uy, mira cómo habla. Y era tanto que mi papá tiene que llamar a mi mamá, decirle, amor, mira, el niño me está insistiendo en algo. Hijo, mira, ¿qué quieres? Y él como que entendía todo, ¿verdad? Mamá, habla verdad. Mi mamá pone, Billy, el host quiere su chupete. Ah, es que no sabía. Abrió el cajón, sacó el chupete y le dijo, papá, verdad. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque había un lenguaje que mi papá no estaba entendiendo, que era el chupete, pero sí lo estaba entendiendo mi mamá. Uy, me está diciendo esto, mijito. Uy, mira lo que está hablando mi amado. Uy, mira lo que me está diciendo. Tal vez no lo entienda, pero nuestro Padre en el cielo lo va a entender. Por lo tanto, quiero que por 1 minuto, por favor, no adores a Jesús con lo que ya sabes. Porque podríamos decir, Jesús, te amo, y está bueno, pero vamos a hacer una pausa, ¿vieron? Para que el Espíritu Santo desde dentro, como ríos de agua viva, comience a llenar algo. Y tal vez sean 2 palabras, 2 letras, un balbuceo, algo, pero que dices, pero ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy hablando? Estás hablando con el Padre, no lo estás entendiendo, ni yo, porque no tengo interpretación de lengua. Tal vez a uno de la congregación haya, pero yo no lo tengo. Pero tal vez vas a estar hablando con papá y él te va a entender. Y dice que el que habla lengua se edifica para sí mismo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces vamos a orar por ti y deja que el Espíritu Santo venga sobre ti, ¿ok? Para todos ustedes de esta nave, cuando yo tenía 13 años, perdón que le hable de mí, pero es lo mejor que conozco. Cuando tenía 13 años, mis papás estaban 10, 13 años, no me recuerdo muy bien. Mis papás estaban iniciando la obra allá en el Teatro Providencia, año 1900. Bueno, fue en el 2000 y tanto. Y como toda obra que inicia, es difícil. Yo me recuerdo que mis papás cargaban los equipos porque eran prestados. Limpiábamos el teatro, dábamos la bienvenida a la gente. Mi papá cantaba, mi papá pedía la ofrenda, mi papá predicaba, ministraba con mi mamá se ponía en las puertas y se iba la gente. Limpiábamos todo el teatro, subíamos los instrumentos y nos íbamos a la casa, todo el domingo así. Pero yo me di en ese periodo de cuenta que había gente que
hablaba mal de mis viejos. Que decía, estoy contigo, y el otro fin de semana se iban y decían, uy, hablaba mal de nosotros, cómo era mi papá, que cantaba, que había batería, que había percusión, etc. Yo dije, no voy a ser como mis viejos, porque no quiero vivir esa injusticia que la gente habla mal de ellos. Ellos se desgastan, buscan toda la semana, ayunan, buscan de Dios. No era que estaban en rebeldía, simplemente no quería ser como mis papás. Todas las iglesias tienen retiro de niños, hicieron uno. Yo fui, todos pasaron aquí adelante, todos mis compañeros, así como ustedes, orando, quebrantados, y yo estaba atrás. Había un pastor argentino invitado y me dijo, hijo, Dios tiene grandes cosas contigo. Me sacó de atrás y me llevó adelante. Yo estaba ahí con mis manitos en alto y comencé a sentir algo que jamás había experimentado. Nunca había llorado tanto hasta ese entonces. Y comencé a sentir algo que me quemaba por dentro. Yo dije, ¿qué me hizo el pastor argentino que estoy sintiendo esto? Era tanto que no podía contenerlo, que caí rendido al piso. Era la rosa de Sarón y no había nada, solamente tierra. Se juntaban mis mocos con las lágrimas, había un lodo abajo, así algo. Pasó el tiempo, era hora de almuerzo, todos se fueron, el pianista estaba y dijo, bueno, como él dijo el pastor, me voy a quedar, si no se hubiese ido hace rato. Y ahí estaba yo llorando y sentía ese fuego que no lo podía contener. Y de pronto, así como me están escuchando, escuché la voz más hermosa, salvaje, furiosa, pero a la vez tan sensible y frágil, que me dijo, hijo, fuera de mí nada puedes hacer. Y me dijo una segunda vez, hijo, fuera de mí nada puedes hacer. Yo abrí mis ojos para ver si era mi papá, si era el pastor argentino, si era el pianista, pero ya se había ido, no había nadie cerca. Y entendí que esa voz era la voz del Espíritu Santo, que quería tener un encuentro conmigo. Desde ese momento en adelante, cuando sentí ese fuego de Dios y la voz del Espíritu Santo, ya no amé lo que mi papá hacía, lo que mi papá predicaba cada domingo, sino que amé al Dios que le hablaba a mi papá. Me enamoré de Jesús, me enamoré de su palabra. Y si hoy día puedo estar predicando es porque tuve un encuentro con el fuego. ¿Qué necesito? ¿Qué has pasado aquí adelante? Decir, Jesús, te necesito. Espíritu Santo, te necesito. Cierra tus ojos y levanta tus manos. No tengas temor si sientes un fuego en tus manos. Ya lo he vivido, ya me ha pasado. No sientas temor si sientes un fuego en tus pies. Si sientes un fuego que comienza a recorrer todo tu cuerpo, en el nombre de Jesús, porque se comienzan a abrir oídos naturales para oír audiblemente la voz del Espíritu Santo. Porque este lugar se transforma en un oasis, en un lugar en medio del desierto, para oír la voz del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, el fuego de Dios cae sobre la vida de estos hombres y mujeres. El fuego de Dios comienza a reposar. El fuego de Dios comienza a avivar. El fuego de Dios comienza a llenar. Así como sucedió en Pentecostés. Lenguas como llamas de fuego. Abra su boca porque la va a llenar. Y para fuego, 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 fuego. Fuego que contagia, fuego que ilumina, fuego de Dios, fuego de Dios. Llena, 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 llena. Nuevas lenguas, nuevas lenguas, nuevas lenguas. Lenguas del Espíritu Santo, lenguas del Espíritu Santo. Eso es, suelta tus lenguas. Ahí está, ahí está. No tengas temor, no tengas temor. Desde tu interior, Él te llena, Él te llena. Fuego, fuego. Lenguas como llamas de fuego. Ahora. Ahí está, suelta tus lenguas, suelta tus lenguas, suelta tus lenguas. No tengas temor. Ahí está, ahí está, ahí está. Estás hablando con papá, hijo. Estás hablando con papá. Más, 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 más. No pares, no pares de hablar, no pares de hablar. El fuego de Dios está visitando tu vida. Llenos, 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 llenos. Más, 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 más. Fuego del Espíritu Santo. Fuego, llenura, 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 llenura.
Ahora, aviva, 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 aviva. Más, 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 más. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban lenguas como llamas de fuego. Ahora, en el nombre de Jesús, recibe tus lenguas, 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 lenguas del Espíritu Santo. Ahí está, ahí está, ahí está. Estás hablando con papá, hijo, te estás llenando más, más. No pares, no pares. Fuego, 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 fuego de Dios. Llena, 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 llena. Suelta tus lenguas, suelta tus lenguas. Llena en el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu Santo de Dios. Llena, llena, llena en el nombre de Jesús. Suelta sus lenguas, suelta sus lenguas. To, 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 serere, kenderere, soterere, que. Y bra, ba, 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 soterere, kende. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios. Desde tu interior, desde tu interior, en el nombre de Jesús. Llena, 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 llena. No limite el poder de Dios. Oh, llenos del poder de Dios. Abre sus lenguas, abre sus lenguas. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. No hay imposible para Dios. No hay imposible para Dios. No hay imposible para Dios. Él lo hace todo posible. Tororo que terere kenderere. Y la mai barala para babaso terere kende. To 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 serere que terere kenderere. Más, 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 más. Más, 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 más. Fuego, fuego, fuego de Dios. Llena, 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 llena. Llena, 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 llena. Lo que apagó el fuego, hoy te es devuelto. Lo que se apagó el fuego, el motivo cual sea, por un camino vinieron contra ti, mas por 7 caminos son devueltos. En el nombre de Jesús, libres, 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 libres. Toda atadura de las tinieblas se corta, porque el fuego de Dios, aún en el horno 7 veces calentado, solo sirvió para cortar ataduras. Libres, 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 libres. Toda planta que mi Padre no ha plantado sea desarraigada. Fuego, fuego de Dios. Fuego que contagia, fuego que ilumina, fuego que hace entender que no es un Dios de tibios. Fuego de Dios. Llena, 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 llena. Más, más, más de su presencia, más de su presencia. Hay dones, hay llamados en el nombre de Jesús. Oh, fuego, 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 fuego. Como hiciste en ese día, vuelve a hacerlo otra vez. Y como ese día de Pentecostés, sé que lo harás otra vez. Yo quiero tu fuego, dígale. Yo quiero tu fuego como ese día. Y como ese día de Pentecostés, sé que lo harás. Levante su mano. Yo quiero tu fuego. Yo quiero tu fuego. Como ese día de Pentecostés, sé que lo harás otra vez. Yo quiero tu fuego. Yo quiero tu fuego. Sé que lo harás otra vez. Yo quiero tu fuego. Yo quiero tu fuego. La tierra clama. Dígale. La tierra llama, llama. Oh, y al final queremos ver a Jesús de. Dile con todo tu corazón que sea aquí, que sea ahora, que sea ahora. Ven, derrama de tu espíritu, que sea ahora. Ven, derrama, que sea aquí, que sea
levante su mano en alto, porque mientras adoramos, el fuego de su presencia se derrama, el fuego de su gloria se derrama, el fuego del Pentecostés, el fuego de la iglesia primitiva vuelve a suceder, vuelve a acontecer. Llenos. Gracias por acompañarnos. Visita nuestras redes sociales y entérate de todas nuestras actividades. Disfruta nuestros mensajes en Spotify, iTunes y YouTube Play.